mis hermanos en casita. Quiero hoy día compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero que usted abra sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4. Esa es la palabra de Dios para este día. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Si la he encontrado en casita, la leemos todos juntos. Amén. O si no, en la pantalla, ahí mi hermana estará colocándola y vamos a darle lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Quiero compartir esta palabra de Dios que el Señor me entregó. Estuve mucho meditando en el mensaje del jueves pasado que Dios usó a mi hermano Brian. Una linda palabra. Y sabe, me daba vuelta el mensaje, pero hoy día cuando tenía que enfocarme en el mensaje de hoy día, Dios me cambió la mentalidad o el pensamiento que tenía y para hablar, porque quería hablar de la presencia de Dios. Pero sabe, quiero conversar hoy día un mensaje llamado, aquí fuimos llamados nosotros como cristianos, como hijos de Dios, fuimos llamados a profetizar. Y cuando hablo de profetizar no estoy diciendo a lo que es la manifestación del Espíritu, sino el llamado de Dios para poder evangelizar, profetizar, entregar, expresar, hermanos. ¿Qué significa profetizar? En el sentido de expresar o entregar un mensaje de Dios primeramente para la iglesia y para todos los que están alrededor nuestro. Hoy día estamos usando las redes sociales, el Zoom, el Facebook, el Instagram o el YouTube o el sistema que queramos, pero es para engrandecer el nombre de Dios, para expresar un mensaje de parte de Dios, un mensaje para la humanidad. Hoy día no tenemos la posibilidad de poder pararnos en la esquina como acostumbrábamos y entregar un mensaje. Pero Dios nos ha dado estas herramientas para poder llevar este mensaje. Y este mensaje, hermano, como dice Pablo en esta hora, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí nos está dando los matices, cómo debe ser nuestro mensaje que vamos a entregar, el mensaje que tú entregas, lo que tú hablas. Cuando hablamos de mensaje, de expresarnos, habla de lo que tú hablas. Cuando tú hablas tienes que hablar un mensaje de Dios, no mi pensamiento, no lo que yo tengo guardado en mi corazón, porque a veces cometemos el grave error de hablar o de aconsejar de lo que yo tengo guardado en mi corazón. No, yo lo que tengo que hablar, lo que tengo guardado de parte de Dios. El mensaje es de Dios, no es mi mensaje, no es el mensaje del pastor Esaúl, sino es el mensaje o la palabra de Dios. Entonces nosotros somos llamados a profetizar, y a profetizar expresando un mensaje que viene de parte de Dios para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para nuestros amigos y familiares, para el mundo en general. Y tiene que tener 3 características esenciales. Primera, edificar. Lo que dice edificar, exhortar y consolar. Primer punto, edificar. ¿Qué significa edificar? Construir, fundar o establecer, es decir, dar las armas, los fundamentos, es decir, que sea un mensaje de construcción. ¿Me entiende? Ese es el mensaje que Dios quiere que salga de nuestros labios, un mensaje de construcción, un mensaje de establecer, de ordenar, de fundar en la vida del hombre, que es la palabra de Dios, pues.
Porque eso es lo que queremos entregar, edificar a los hombres en Dios, edificarlos para que crezcan, para que se funden, para que realmente tomen una posición como hijos de Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos a edificar, porque muchas veces en vez de edificar, ¿qué hacemos? Destruimos con nuestras palabras, destruimos con nuestros hechos, destruimos en vez de edificar o de construir, botamos lo que está establecido. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios? Capítulo 4, versículo 9, dice, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso versículo que Dios nos entrega. Ninguna palabra de nosotros como hijos de Dios corrompida puede salir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros expresamos. No pueden salir palabras, hermanos, contaminadas, sucias. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que tenemos que cuidarnos, hermano? El mundo nos está mirando. Y si en tus labios hay palabras que no engrandecen a Dios, es mejor, hermano, que nos callemos. Porque nosotros fuimos llamados a engrandecer el nombre de Dios, a engrandecer la obra de Dios. No a destruir, dice claramente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Para edificar. La palabra tiene que ser para edificar. A fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes, a los que nos están oyendo, a los que están escuchando. ¿Me entiendes? Qué importante es oír una palabra gratificante, una palabra que te haga crecer, una palabra realmente que te levante las manos en los momentos de apremio, de dificultad, de lucha. Una palabra de edificación. Cuando estás a lo mejor tirado en el suelo, estás deshecho por las situaciones que han pasado, y tú llevas una palabra de Dios, una palabra profética, y le animas las manos a tu hermano. Cambia, ¿cierto? Cuando tú le dices, porque a veces nosotros decimos, por algo le pasó, por algo cometió, por algo está pasando eso. En vez de edificarlo, estamos, ¿cierto? Por eso es importante cuidarnos. Segundo punto, dice una palabra de exhortar o de exhortación. Bendito sea el nombre del Señor. También nuestro mensaje tiene que tener exhortación. ¿Qué significa la palabra exhortación? Incitar, influir vivamente a hacer una cosa. ¿Qué tenemos que hacer entonces como hijos de Dios? Es influir en las personas, en los oyentes, a hacer una cosa importante. Y en este caso es a buscar de Dios. ¿Me entienden? Que se acerquen a Dios. Que por lo más difícil que estén viviendo, no se aparten de Dios, sino influirlos positivamente en la situación que estén viviendo. ¿Me entiendes? Llevarles, ayudarles a entregar, ¿cierto? Con un buen mensaje, influyéndolo, exhortándolo a que busquen, a que se acerquen a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularlos, incitar, influir. Bendito sea el nombre del Señor. En el amor, que es importante. Incitarlos en el amor de Dios. Porque si decimos que tenemos a Cristo, significa que está el amor de Cristo en nuestra vida. Porque la esencia de Dios es el amor. ¿Cuántas veces hemos hablado? La esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. Entonces, si Dios está en nosotros, tenemos que desarrollar el amor de Dios. ¿Me entiendes? De nuestros labios no puede salir agua sucia y agua limpia, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que exhortar con amor y con buenas obras. Qué importante, las buenas obras.
No porque no estemos en la iglesia, nos vamos a comportar de otra forma. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que comportarnos como un hijo de Dios en todo lugar. No solamente en la iglesia o cuando te ve tu hermano o tu pastor, sino cuando tú estás con tus amigos, cuando estás en tu trabajo, en tu colegio o donde quiera que estés, tienes que comportarte como un hijo de Dios. Porque es una forma también de profetizar, de evangelizar. Porque las personas se dan cuenta que tú eres una persona intachable, una persona distinta, una persona que vive el evangelio. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que incentivar a vivir el evangelio, a vivir a Dios en su vida. Y el tercer punto dice a consolar. ¿Qué significa consolar? Dice aliviar o ayudar mediante palabras, caricias, para disminuir la pena o el disgusto. Bendito sea el nombre del Señor. Ayudar a aliviar no significa que vamos a sanar, no, porque yo no voy a poder sanar. ¿Quién es el que sana? Es Cristo. Pero nosotros con una palabra de amor, con una palabra de consuelo, podemos aliviar. Como cuando le decimos al niño que se golpeó, sana, sana, potito de rana, ¿cierto? Y le sobamos donde ella se haya golpeado el niño, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Aliviar con una palabra, ¿me entiende? Con una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, que es importante, hermano, hoy día que todos hablan de evangelizar, de llevar llamado a profetizar, de tener revelación de parte de Dios, de llevar un rema de Dios para este tiempo. Pero sabe, es importante encuadrarse en lo que es la palabra de Dios. Dios nos enseña a cómo podemos llevarla. Dice el Salmo 119, versículo 49, dice, Salmo 119, versículo 49 y 50, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Me entiendes? Tu palabra es mi consuelo en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento donde estás sin ánimo, sin fuerza. Ahí el Señor te dice que en la palabra de Dios tenemos el consuelo. Porque tu palabra me ha vivificado. ¿Me entiendes? No es la palabra, no mi palabra, no lo que yo diga, sino que la palabra de Dios es la que vivifica, la que hace al hombre vivir. ¿Cuántos de nosotros no teníamos esperanza? Mas llegó la palabra de consuelo a nuestras vidas y nos hizo vivir. Revivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Nos hizo florecer. ¿Me entiende? Nuestra vida anteriormente era una vida gris, una vida apagada, una vida sin flores, sin luces. Pero cuando Cristo entró en nuestra vida, vivificamos, revivimos, florecimos. ¿Me entiende o no? Esa es la palabra de Dios que consoló nuestras vidas, nos animó, nos restauró. Y eso es lo que tú y yo tenemos que llevar, entregarle a nuestros hermanos, a aquel que está a tu lado, a aquel que está pasándonos mal, que lo ha vivido muy mal en este tiempo. ¿Me entiende? Más que encerrarnos entre cuatro paredes, no es llevar la palabra de Dios por los medios que Dios nos está entregando hoy día, poder alcanzarlos, poder llevarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre esta profecía es un mensaje que viene de parte de Dios. No lo que yo pienso. Es importantísimo según lo que leíamos en la palabra de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña en sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia, porque la profecía es para edificar la iglesia. Y esta profecía no es una palabra que venga de mi pensamiento, sino que es una palabra que viene de parte de Dios para la iglesia. ¿Me entiende? Yo no estoy entregando una palabra que a mí se me haya ocurrido, sino esta es una palabra de Dios para edificarle a usted que está en casita,
para edificarle, enseñarle, para exhortarle y para consolarle. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no fue porque los profetas o los hombres de Dios hablan por querer hablar, sino porque el Espíritu Santo nos dice qué decir y en qué momento decirlo. ¿Me entiendes? Cuando nosotros somos guiados por Dios, Dios nos dice qué debemos decir. Pero no vamos a hablar de nosotros mismos, sino vamos a hablar de lo que hemos guardado. ¿Y qué hemos guardado? La palabra de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es importante, hermano, instruirse. Por eso es importante leer la Biblia. Va a llegar un momento donde nuestras Biblias ya no van a existir. Van a ser quitadas las Biblias. No vamos a tener derecho a tener una Biblia. ¿Y de qué vamos a vivir? De lo que hemos guardado. ¿De qué vamos a evangelizar o profetizar? De lo que tengamos guardado. ¿Me entiende o no? Me imagino yo la iglesia primitiva, la iglesia cuando se estaba levantando con Pablo, con Pedro, con Juan. Ahí no habían Biblias, ahí no habían escritos Biblias, ¿cierto? Tenían que entregar el mensaje de lo que habían vivido, de lo que habían experimentado, de lo que habían guardado en su corazón. Por eso es importante hoy día, hermano, que tú guardes la palabra de Dios, la vivas. ¿Me entiendes? Que empieces a disfrutarle, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene en el hombre, el Espíritu Santo se mueve en la vida del hombre y le dice cómo decirlo y cómo hacerlo. Pero cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, por eso, hermano, el Señor nos está enseñando cómo poder expresarnos, cómo llevar la evangelización, la profecía, el mensaje de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspirado? Estimulados por el Espíritu Santo. Tuvieron una revelación de Dios. ¿Cierto? Tuvieron una revelación de Dios. ¿Y cuál es la palabra revelada hoy día? La Biblia. La Biblia es la palabra revelada. Aquí está el mensaje de Dios para este tiempo. Pero sabe, hermano, también hay un tema importante. Que Dios también nos habla. Dios se nos revela. A veces no queremos leer la palabra de Dios, no queremos poner atención a lo que Dios nos dice. Y Dios a veces usa la misma creación, la naturaleza para hablarnos. ¡Wow! La naturaleza a veces Dios lo usa a ellos para hablarnos. Porque no queremos entender. ¿Se acuerda? En la historia, la Biblia relata a un hombre, un profeta que quería hacer las cosas como él quería y el Señor usó a un animalito. ¿Se acuerda de la historia o no? Cuando un profeta llamado Balaam se dirigía camino hacia Moab, ¿cierto? Su asna no quiso seguir en su bregar, es decir, su asna no quiso avanzar. Y esa asna se detuvo, este hombre empezó a golpearle y la asna le dijo, tranquilízate, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas si adelante hay un ángel de Dios? Y le habló para que entendiera el mensaje de Dios. Dios utilizó la naturaleza para hablar. Muchas veces Dios utiliza la naturaleza para hablarnos. ¿Se acuerda cuando Elías estaba en la cueva escondido y de repente se sintió un silbido apacible? Y ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí entendió en la calma, en la quietud. Porque Elías estaba desesperado, estaba preocupado, estaba ansioso por todo lo que estaba viviendo. Estaba con una crisis de pánico, una crisis existencial muy grande que necesitaba la respuesta, necesitaba sentir la presencia de Dios. Dice que cayó un relámpago, no estaba la presencia de Dios. En el temblor tampoco estaba.
pero en el silbido apacible, en la tranquilidad, ahí estaba Dios. Dios se movió a través de la naturaleza. Dios se movió. Dios, hermanos, se reveló a través de ese hecho puntual. Muchas veces así Dios también lo hace. La Biblia dice que muchas veces también cuando no ponemos atención a estas situaciones, a la revelación de Dios, Dios utiliza hasta las piedras para hablar, para hablarnos. Porque a veces no ponemos atención. El Señor nos habló el domingo, el Señor nos habló el jueves, el Señor utilizó al hermano, el Señor utilizó a la hermana, pero ponemos oídos sordos. Dios nos está hablando de diferentes formas y nos hacemos agachamos la mirada y hacemos que no escuchamos nada, que no vemos nada. Y Dios utiliza las piedras. ¿Y quiénes son las piedras? Son los que no conocen a Dios. Aquellos que no conocen a Dios nos dicen, oye, pero si tú no eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes paz? Y ahí empiezas a sentir, ahí sientes al tiro ese golpecito en tu corazón. Oh, el Señor me está hablando por esa piedra. Bendito sea el nombre del Señor, porque no ponemos atención cuando Dios nos está hablando. Cuando Dios nos está hablando por entre medio del Espíritu Santo. Usa medios. Que el Señor nos bendiga. Pero somos llamados, hermanos, para profetizar, para llevar un mensaje de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Tenemos, hermano, la palabra profética más segura, ¿cierto? Es al pastor, ¿cierto? No, la palabra más segura es la palabra de Dios, es Cristo, porque Cristo es la palabra más segura, la palabra de Dios que nos lleva. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que es importante la palabra porque nos ilumina a avanzar, para no caernos, para no perder el horizonte. Dios nos alumbra a través de la palabra para poder dirigir nuestros pasos, para dirigir nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, que te dejes guiar por la palabra de Dios para que puedas entregar un mensaje acorde. Un mensaje que pueda transformar vidas, que pueda educar, exhortar y consolar las vidas. Que Dios nos bendiga. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, amado hermano, hermana que están escuchando en esta hora. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios va a poder ayudar a aplacar a aquel que está viviendo esa necesidad en su corazón, en su vida personal. ¿Me entiende? Tal vez un matrimonio que se está desintegrando por la palabra de Dios, con una palabra certera. Porque Dios habla de todo aquí en su palabra. Y por eso es importante nosotros poder enseñar bien, redarguir, corregir, instruir. Dios nos instruye por su palabra. Dios nos corrige por su palabra. Dios nos hace, ¿cómo se dice? Redarguir nuestros corazones para entender que Dios tiene algo para nosotros. Por eso es importante, hermano, que tú y yo, por eso es importante, mi hermano, que tú y yo nos volvamos a Dios, nos acerquemos a Dios y entreguemos lo que de gracia hemos recibido y se los demos a los que están a nuestro alrededor. Tu hermano que está desanimado en esta hora, hoy día que estás sin ánimo, que hoy día estás durmiendo, Dios te dice, levántate, esfuérzate. Como le dijo al profeta, come y bebe, porque largo camino te resta.
No es el tiempo de descansar, es el tiempo de avanzar. No porque esté cerrada la iglesia significa que no vamos a buscar de Dios, no vamos a tener intimidad con Dios, no vamos a tener presencia de Dios. Dios se glorifica igual. El jueves me decía mi esposa, como ella estaba en casa, una vez terminado el mensaje, dice que cuando escuchó el shofar que fue puesto al final de la palabra, dice que sintió una presencia de Dios maravillosa que descendió sobre este lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando abrimos el corazón y estamos dispuestos, Dios se glorifica. No necesitamos estar en el templo o en la iglesia. Lo importante es que tú te conectes con Dios, que tú te conectes con tu amado. Y vas a sentir la presencia divina de Dios. Por eso es importante que tú te levantes, que comas, que bebas y avances. Porque el largo camino te resta. Tienes que llevarle esta grata nueva a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar. Mejores días ya no vienen sobre esta tierra. Llévale una palabra de esperanza. Que Jesucristo es la esperanza de vida. Que Jesucristo es lo más importante para esta sociedad. La mejor vacuna es Cristo. Lo mejor para esta sociedad es Cristo. Por eso es importante que, hermanos, llevemos una palabra de Dios para este tiempo. No una palabra que venga de mi boca o de mi persona, sino una palabra que venga de Dios, una palabra que haga corrección en nuestras vidas. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me entienden? La palabra de Dios para que nos lleve a la perfección. A la perfección del varón perfecto que Dios quiere. Porque Dios te quiere perfecto. Hoy día no somos perfectos, estamos llenos de errores, llenos de flaquezas. ¿Me entiende? Esta es la revelación de Dios. No hay una nueva revelación. Hoy día a lo mejor hay hombres que se levantan. Y voy a lo mejor tomar de un tema, entrar en un tema a lo mejor controversial. Pero hay hombres que nos dicen, no, que yo traigo una nueva palabra de Dios, una nueva profecía de parte de Dios. No, hermano, no hay una nueva profecía. Toda la profecía está aquí. Toda la enseñanza está aquí. Toda la educación está aquí. Dice el libro Apocalipsis, hermano, capítulo 22, versículo 18. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitara las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Que Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga grandemente. ¿Sabe? Ay del que le quita. Ay del que le pone a la palabra de Dios. Yo no puedo traer, ¿por qué? Porque yo quiero ser más importante, traer una palabra nueva. Si Dios ya la entregó toda, está toda disponible para ti. No hay una nueva revelación de palabra de Dios. La palabra ya fue revelada. La palabra la tienes tú en tus manos. Así que en esta hora instrúyete, corrige, edifícate en esta palabra. ¿Me entiendes? Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, habla en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, donde aconsejaba cómo tenía que ser el mensaje o la profecía. Dice, el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios ajeno, el tal profeta, dice, morirá. Por eso, hermanos, nosotros fuimos llamados a llevar palabra de Dios. No lo que yo quiera o lo que yo piense o creo que es así. No, es la palabra de Dios. Estamos llamados a profetizar. Palabra de Dios, palabra que viene de lo alto. No mi pensamiento como pastor. No lo que yo opine, sino el mensaje de Dios. ¿Me entiende? Dios hoy día nos está llamando
a que nosotros podamos llevar un mensaje claro a esta sociedad que necesita oír palabra de Dios. Una sociedad que se está polarizando hoy día, tristemente nos polarizamos unos con la violencia, otros con aceptando otras cosas, y nos vamos dividiendo como sociedad en vez de unirnos, de todo apoyarnos, en todo levantarnos, de hacer una vida más justa. Nos estamos dividiendo, vivimos en pleito, la sociedad vive en pleito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que todo, dice el versículo 26 en 1 Corintios que estábamos leyendo, en el versículo 26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí Pablo estaba hablando. Cuando estemos reunidos, hoy día como estamos reunidos, adorando al Señor, unos traen adoración, otros traen palabra, otros traen profecía, pero todo es para edificar el templo. ¿Y quién es el templo? Tú. Es para edificar tu vida. Todo lo que hacemos es para engrandecer el nombre de Dios y edificar la iglesia, para que la iglesia no se duerma, sino que avance. Por eso es importante que tú, hermano, en esta hora que aprendamos tú y yo a ser llamados, a cumplir el llamado de Dios, a profetizar una palabra para edificar, para exhortar y para consolar. No fuimos llamados a condenar, no fuimos llamados a derribar, no fuimos llamados, hermano, a llevar un mensaje distinto al mensaje que Cristo nos entregó. Por eso es importante, hermano, que tú pongas atención a este consejo que Dios hoy día nos entrega. Ese consejo que Dios tiene para ti, para mí. Que nos instruyamos en la palabra de Dios, para que ya realmente entreguemos un mensaje claro y preciso a esta sociedad. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. Cierre sus ojitos y oramos al Señor y damos gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas, pero muchas gracias, mi Cristo amado, por concedernos este privilegio tan hermoso, poder disfrutar tu palabra, tu profeta mayor, que es tu palabra, que nos aconseja, que nos alinea, que nos direcciona, que lleva nuestras vidas, Señor, a un nivel increíble, Padre. Cuando nos dejamos guiar por tu palabra, Señor, tu palabra, como decía el mensaje, es lámpara y lumbrera a nuestro caminar. Nos guía en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación que podamos estar pasando como iglesia o personalmente. Tú nos guías a través de tu palabra. Padre, que realmente podamos cumplir esa palabra y poder influenciar a nuestro prójimo con una palabra positiva, una palabra de esperanza, una palabra que venga de usted, Señor. Padre, bendiga esta palabra, este consejo, esta palabra que Dios hoy día nos aconseja para nuestra vida, para entregarla, Señor. Te pido que usted bendiga esta palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.